El mercado del oro no está reaccionando como debería. Y ese desajuste es precisamente donde se concentra el riesgo real en este momento. Mientras el conflicto geopolítico escala por momentos y luego se enfría, el precio no responde con la lógica clásica de refugio. En lugar de dispararse de forma sostenida, se mueve lateralmente, con episodios de debilidad justo cuando la incertidumbre aumenta. Esa contradicción no es ruido, es señal. Indica que las fuerzas que realmente están moviendo el mercado no son visibles en la superficie. Y más importante aún, no son las que el inversor promedio está observando. El oro viene de un movimiento extremadamente agresivo, pasando desde niveles mucho más bajos hasta zonas que obligaron a reevaluar modelos completos de valoración. Tras ese impulso, lo que estamos viendo no es debilidad estructural, sino una fase de digestión. Sin embargo, interpretar esto como una simple consolidación técnica sería un error. Lo que está ocurriendo es una redistribución del control del mercado. Los flujos especulativos no son los que dominan, y eso cambia completamente la lectura. En este entorno, los bancos centrales han pasado a ser el ancla silenciosa del precio. No operan con la lógica de maximizar retornos de corto plazo, sino con la de equilibrar reservas, gestionar exposición y proteger estabilidad macro. Compran cuando su asignación lo requiere y venden cuando el peso relativo del oro dentro de sus balances excede sus parámetros. Este comportamiento introduce un piso dinámico en el precio, pero también elimina la volatilidad explosiva que normalmente se asocia con episodios de crisis. Es una estabilización que paradójicamente oculta la verdadera presión acumulándose debajo. Lo que está ocurriendo es una redistribución del control del mercado. Los flujos especulativos no son los que dominan, y eso cambia completamente la lectura. En este entorno, los bancos centrales han pasado a ser el ancla silenciosa del precio. No operan con la lógica de maximizar retornos de corto plazo, sino con la de equilibrar reservas, gestionar exposición y proteger estabilidad macro. Compran cuando su asignación lo requiere y venden cuando el peso relativo del oro dentro de sus balances excede sus parámetros. Este comportamiento introduce un piso dinámico en el precio, pero también elimina la volatilidad explosiva que normalmente se asocia con episodios de crisis. Es una estabilización que, paradójicamente, oculta la verdadera presión acumulándose debajo. Pero aquí aparece la primera capa crítica de análisis. El oro no está siendo impulsado por el miedo, sino por variables macro mucho más estructurales. Y la más determinante de todas es el comportamiento de los rendimientos reales. Cuando los rendimientos ajustados por inflación suben, el oro pierde atractivo relativo porque no genera flujo. Cuando caen, el oro se fortalece. Esta relación inversa sigue siendo el eje central del movimiento. Y en el entorno actual, donde las tasas se mantienen en niveles elevados o cercanos a ellos, el metal enfrenta una resistencia estructural. A eso se suma la fortaleza del dólar en momentos de estrés. Cada vez que hay tensión geopolítica o financiera, la liquidez global tiende a concentrarse en dólares. Ese flujo genera presión bajista sobre activos denominados en esa moneda, incluido el oro. Es un mecanismo automático de defensa del sistema financiero global y su efecto es inmediato. Lo que el mercado interpreta como incoherencia en el comportamiento del oro es en realidad la superposición de dos fuerzas refugio compitiendo entre sí, el metal y la moneda. Existe además un componente menos visible, pero igualmente relevante: la dinámica de liquidez en regiones clave del mundo. En ciertas economías, particularmente en Asia y Medio Oriente, el oro no es solo un activo financiero, sino un vehículo de ahorro cotidiano. Cuando hay disrupciones económicas o sociales, ese oro se liquida para cubrir necesidades inmediatas. Es decir, en lugar de actuar como refugio acumulativo, se convierte en fuente de liquidez. Este fenómeno introduce presión vendedora
en momentos donde teóricamente debería haber demanda, distorsionando aún más el comportamiento del precio. Y es en este punto donde la narrativa cambia completamente. El oro no está fallando como refugio, está siendo absorbido por un sistema que está priorizando liquidez por encima de protección. Esa es la señal estructural. ¿Desde qué país nos estás viendo? Una vez entendido esto, la lectura del mercado se profundiza, porque lo que estamos observando no es un techo, sino una fase intermedia dentro de un proceso más amplio donde aún no han entrado los flujos más poderosos, los del inversor generalista. Históricamente, los grandes ciclos alcistas en metales preciosos no terminan cuando los fundamentos son fuertes, sino cuando el capital masivo entra tarde buscando exposición. Y ese momento todavía no ha llegado. Mientras tanto, en paralelo, el mercado de la plata comienza a mostrar tensiones mucho más evidentes. A diferencia del oro, cuya demanda es en gran parte financiera, la plata tiene un componente industrial crítico. Y aquí es donde la dinámica de oferta y demanda empieza a generar una dislocación más clara. China, como principal consumidor industrial del mundo, ha incrementado sus importaciones de plata a niveles récord, al mismo tiempo que restringen sus exportaciones. Esta combinación no es neutral. Significa que está absorbiendo suministro global mientras reduce la disponibilidad externa. El resultado es una compresión progresiva del mercado internacional, donde la oferta accesible disminuye y se empieza a fragmentar el precio entre mercados. Este tipo de comportamiento suele preceder a una bifurcación en precios, uno interno, controlado o influenciado por políticas nacionales, y otro externo, determinado por escasez relativa. Esa fragmentación es una señal de que la plata está evolucionando desde un commodity hacia un recurso estratégico. Y esa transición tiene implicaciones profundas, porque cuando un metal entra en la categoría de estratégico, deja de responder únicamente a ciclos económicos y empieza a ser gestionado como activo geopolítico. Eso introduce rigidez en la oferta, volatilidad en la disponibilidad y eventualmente presión alcista sostenida en precios. Sin embargo, hay una paradoja que emerge al analizar los mercados de acciones mineras. A pesar de que los precios de los metales han tenido un desempeño sólido, las compañías mineras no han reflejado esa fortaleza en sus valoraciones. En muchos casos, se están moviendo en línea con los metales, cuando históricamente deberían amplificar ese movimiento. Esta desconexión no es trivial. Indica que el mercado accionario aún no está convencido de la sostenibilidad del ciclo. El capital institucional más amplio sigue fuera, observando, esperando confirmación. Y esa falta de participación está manteniendo las valoraciones contenidas, incluso en escenarios donde las empresas están generando flujos de caja significativos. Aquí entra en juego la memoria del mercado. El ciclo anterior dejó cicatrices profundas: sobreendeudamiento, dilución de accionistas, asignación ineficiente de capital. Las compañías crecieron agresivamente en momentos de precios altos, comprometiendo su estructura financiera. Esa experiencia generó desconfianza, y esa desconfianza aún no se ha disipado completamente. Pero el entorno actual es distinto. Las empresas han ajustado sus modelos operativos, reduciendo deuda, controlando costos y priorizando rentabilidad sobre crecimiento desmedido. Esto ha creado una situación donde incluso con precios conservadores del oro, los márgenes son robustos y los flujos de caja son consistentes. El problema es que el mercado aún no ha internalizado este cambio, y eso genera una oportunidad estructural, pero también una señal de que el ciclo no ha madurado. En este contexto, la evolución futura del mercado depende de la interacción de múltiples fuerzas que se están acumulando simultáneamente. Si los rendimientos reales comienzan a descender, el oro ganará tracción de forma más evidente. Si el dólar pierde fuerza relativa, se liberará presión adicional. Si los bancos centrales mantienen su acumulación,
el piso del precio se consolidará. Y si el inversor generalista finalmente entra en el mercado, se activará la fase más explosiva del ciclo. En paralelo, la plata enfrenta un escenario distinto. Si la restricción de oferta se intensifica y la demanda industrial se mantiene, la presión alcista podría ser más abrupta. Pero esa misma condición introduce volatilidad, porque cualquier disrupción en la actividad económica global impactaría directamente en la demanda. Todo esto ocurre dentro de un sistema financiero que sigue altamente dependiente de liquidez. Y esa dependencia es el factor que conecta todos los elementos. Tasas de interés, comportamiento del dólar, decisiones de bancos centrales, flujo de capital institucional, dinámica de commodities industriales. Todo converge en la disponibilidad y el costo del dinero. El mercado no está en equilibrio, está en transición. Y lo que define las transiciones no es la estabilidad, sino la acumulación de tensiones que eventualmente se resuelven en movimientos abruptos. El oro no está débil, está contenido. La plata no está sobrecomprada, está siendo redistribuida. Las acciones mineras no están rezagadas, están esperando validación. El punto crítico no es dónde están los precios hoy, sino quién está participando y quién aún no ha entrado. Porque cuando esos actores finalmente se muevan, el mercado no va a ajustarse gradualmente. El punto crítico no es dónde están los precios hoy, sino quién está participando y quién aún no ha entrado. Porque cuando esos actores finalmente se muevan, el mercado no va a ajustarse gradualmente.